Ahora vamos a vivir uno de los mejores momentos seguro que del programa, porque espero que todos juntos reflexionemos, nos hagamos ciertas preguntas y las respuestas a las preguntas pues las interioricemos nosotros mismos y nos las quedemos para nosotros. Y una vez hemos hecho esas preguntas, digamos, ¿me interesa o no me interesa? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Me gustaría, antes de nada, presentarles a ustedes, a Charles y Carmen. Muy buenas. Muchas gracias por venir ambos. Gracias a ti. Gracias por estar en nuestro programa. Les decía al principio del programa, el código del amor. Aquí lo tenemos. Se va a hacer en el Hotel AC, Palacio de Santa Ana, el día 28 y 29. Y ustedes cuando ven esto seguro que dirán, ¿qué consiste esto del código del amor? ¿Qué es? Y también el tema de coaching. Vamos a situar antes de nada a los espectadores en lo que es el coaching y sobre todo en qué se va buscando con esto del código del amor. Carmen, cuéntanos. Pues mira, el coaching es para mí es una disciplina de acompañamiento que es válida en cualquier momento de la vida de una persona, pues son herramientas que te vas a llevar siempre puestas, pero en concreto es muy válida en momentos de crisis, entendida crisis como momento de punto de inflexión en la vida de una persona, ¿no? Entonces lo que hace el coaching es acompañarte en ese momento de punto de inflexión para gestionar ese cambio que está ocurriendo en tu vida y que esa crisis suponga un crecimiento personal a partir de ese momento. Digamos que el coaching es el estilista, el diseñador, a lo mejor, de nuestras casas, pero en nuestras casas interiores, ¿no? Es el que te hace mirar en el rincón que no habías mirado. Y incluso llegar más allá y ver lo que tú no veías, claro. Muy bien. ¿Y el código del amor? ¿En qué consiste? Porque habrá mucha gente que esté diciendo, pero el código del amor es solamente para parejas, es para que yo, como en pareja, si estoy teniendo problemas, vaya a ver si lo solucionamos gracias a la labor de Carmen y de Charles. Yo te diría, Eduardo, que el código del amor es el primer peldaño para poder construir todo el resto. Las relaciones de pareja, relaciones familiares, relaciones de trabajo, que son los tres ámbitos donde más puede haber conflictos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a empezar a enfocar el seminario desde la persona, que es donde trabaja el coaching. Sí. Y a partir de ahí vamos a construir una serie de pilares para luego llevarlo a las relaciones. Entonces, lo primero de todo y fundamental para que el espectador entienda, estamos hablando del código del amor, es un seminario que no tienen que ir con su pareja. Si no tienen pareja, imaginémonos, no tengo pareja, pero me gustaría tenerla. Podemos ir, ¿no? Por supuesto, y aprender en este... Efectivamente, la base es lo que decía Charles, ¿no? Lo que vamos a hacer es partir de la persona y cuando tú tengas una serie de herramientas es cuando puedes generar esas herramientas y crearlas y construirlas con otra persona a tu lado. No tanto en la pareja tampoco de manera concreta, sino pues a nivel familiar, personal, a nivel de amigos, a nivel profesional, son las mismas herramientas en un u otro nivel. Las mismas herramientas, en definitiva. Decir, estamos hablando del código del amor, pero realmente es el código de la vida, más o menos. El código de la vida. Podríamos llamarlo, ¿no? Entendido desde esa herramienta que es el amor, tan potente. Bien, entonces, estamos hablando de días 28 y 29. Yo he visto un poquito el folleto, porque lo he estado echando un vistazo, y ha habido algo que me ha llamado de verdad especialmente la atención, y nunca me lo había planteado de esta manera, ¿no? Lo tengo por aquí. Aprenderás a leer el mapa de tu vida y desde ahí crear la siguiente etapa del camino. Díganme ustedes que no es bonito. Es precioso, pero ¿el mapa de nuestra vida? ¿Tenemos un mapa de nuestra vida? Efectivamente, lo que tenemos que aprender es a leerlo y de eso va el coaching, ¿no? De hacerte las preguntas. Lo primero que te cambia el coaching es cambiar los porqués por para qué es decir, ¿para qué has puesto tú esto en tu vida? ¿Para qué lo quieres poner en caso de que no esté? Y qué te hace feliz a largo plazo y a partir de ahí tomar las decisiones. Por eso el crear a partir de ese momento tu vida. Es decir, muchas veces vamos pensando que las cosas nos pasan por casualidad y no somos conscientes de que todo lo que tenemos en nuestra vida lo hemos puesto nosotros con las decisiones que hemos tomado. Sí que es cierto que este tipo de seminarios los podemos encontrar en grandes ciudades, los podemos encontrar en Madrid, en Barcelona. Está claro que a nivel europeo y a nivel internacional nos lleva mucha ventaja, podríamos decir, en el tema del coaching. Pero bueno, traerlo a Valladolid, ¿con qué propósito? El propósito, Eduardo, ha sido romper un poco ese esquema, ¿no? Y decir que Valladolid está aquí y que Valladolid tiene gente que necesita y que creemos que está interesada en
en recibir esta información. A nosotros nos ha tocado salir fuera para tener y vivir todo este tipo de experiencias, ¿no? Sí. Entonces queremos romper esa barrera y que Valladolid sea una ciudad más donde no solo nosotros podamos hacer cosas como esta, sino que además se animen otras personas a traer seminarios y eventos aquí a Valladolid, ¿no? Es decir, es un punto de partida, podríamos decir, Sí. más o menos. Así es. Bueno, como habéis comentado, vosotros os ha tocado ir fuera, habéis podido vivir muchos de estos seminarios, los habéis impartido, imagino. ¿Qué va a recibir la persona? Es decir, el día 30, yo voy a estar en mi casa, me levanto por la mañana el día 30 y me ha cambiado algo. Te ha cambiado desde el día 28. O sea, nuestro compromiso es ese, Sí. que el cambio se produzca desde el mismo momento en el que tú pones un pie en el seminario. De hecho, aquel que al final del primer día no esté de acuerdo con lo que ha recibido, puede pedir el reembolso de su dinero. ¿Ah, sí? Así. Esa es la Así de seguros confianza estamos. que tenemos. ¿Están seguros que Sí. yo voy a la clase? Así es. Eso es, si al terminar el primer día, el sábado, no te ha convencido lo que estás viviendo, perfecto, nos damos la mano. Así de seguros. Así es. Curioso, ¿eh? Esto es un mecanismo arriesgado, cuanto menos. Digamos, Bueno, pero es que confiáis tanto efectivamente. en lo que es. Claro. Por ejemplo, ahora mismo es un momento en el que todo el mundo tiene muchos problemas económicos, ¿no? Y claro, hablando del mapa de nuestra vida, el camino a seguir y demás, a lo mejor desde aquí, desde este punto de partida, se podría enfocar de otra manera nuestra búsqueda de trabajo, por ejemplo. Totalmente, es que por eso decíamos, no es el código del amor, porque si tú te lo llevas a todas las facetas, todo empieza a encajar, porque cambia tu actitud, cambia tu manera de plantearte las decisiones, cambia tu manera de interactuar con otros a todos los niveles. Entonces, claro que cambia tu vida y la vas a crear en base a lo que realmente a ti te hace feliz. Vamos a explicar a los espectadores que era, bueno, aquí dentro de cabe son 10 minutos en los que podemos hablar de ello, pero a lo mejor están diciendo, me apetece saber más, me apetece indagar un poquito más. ¿Qué posibilidades tienen? Sí, porque además vamos a tener invitados en el seminario. Va a venir Susana Herrero, que es una especialista en dinámicas de alto impacto. Vamos a vivir dos dinámicas muy fuertes para superar miedos. Va a venir también Óscar Durán, que es autor del libro Triunfa en el amor. Y vamos a tener también una intervención de Emma García, que es otra autora, que viene también desde Madrid, y su libro se llama El arte de ser feliz. Con lo cual, El arte de ser feliz. Vamos. tenemos un montón de cosas ahí, ¿no? Para coger más información, como decías, Eduardo, pues tenemos nuestra web, que es crescendocoaching.es. Repetimos otra vez, crescendocoaching.es. De todas maneras, lo están viendo ustedes también Sí. en los rótulos que van apareciendo para que puedan meterse en la página web, o también teníamos un número de teléfono, ¿verdad? Sí, el 610 41 20 60. Perfecto, pues ambas posibilidades las tenemos para poder ponernos en contacto con vosotros y para quien quiera ampliar un poco más esa información. Pero contadnos aparte, lo que decíamos, el código del amor, pero también es el código para la vida. Habrá mucha gente que cuando vea este folleto diga, claro, pero esto solamente es para me va a solucionar los problemas de amor, quiero decir, de amor, con mi pareja, con la futura pareja que pueda tener, pero no, va más allá. Esto es lo que me gustaría hacer especial hincapié. Mira, voy a contestarte a eso, Eduardo, porque nos lo pregunta mucha gente, ¿no? Yo siempre parto de un supuesto, y es que el seminario está enfocado a que la gente tenga más felicidad en su día a día. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra felicidad está directamente relacionada con el ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Y yo pongo un ejemplo siempre muy claro del terreno laboral. La causa número uno de que una persona abandone un puesto de trabajo no es su sueldo, no es si está lejos o cerca de casa, no es si es el trabajo de su vida. La razón número uno es la mala relación con su jefe y compañeros. Entonces, como te digo, pues eso está dentro de todas las relaciones humanas, ¿no? El que podamos ser felices depende de cómo nos llevamos con los demás. Tú sabes que en una entrevista de trabajo, aparte del currículum, lo que influye es cómo tú transmites a la otra persona tu seguridad, tus miedos, que te vean alguien que sabe lo que está diciendo. Sí. Entonces, todo eso, esas fortalezas que están dentro de la persona, las trabajamos el día 28 y el día 29. Y que realmente es transmitir a los demás buenas energías, que es realmente lo fundamental. Claro. ¿Cuánta importancia tiene, como estabas comentando, a colación de lo que estabas diciendo, a la hora de dejar un puesto de trabajo, el no llevarme bien con mi jefe, con mis compañeros y demás,
¿qué porcentaje tiene uno y qué porcentaje tiene el prójimo? Es decir, el compañero que no me deja de poner la zancadilla. ¿Qué porcentaje tienes tú en todo esto? Bueno, ese es un tema del que vamos a hablar en profundidad en el seminario, porque suelen levantar ampollas. Si te lo resumo mucho, te podría hablar de Newton, que él decía que si tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Y si tú no cambias, nada va a cambiar. Va a dar igual. Ese es el resumen, pero esto lleva un proceso de trabajo y que viviremos allí en el seminario, ¿no? Y con nuestra pareja igual también, ¿no? Es decir, estamos diciendo que va mucho más allá, pero por supuesto los problemas que podamos tener con nuestra pareja, en los malentendidos, en las pequeñas discusiones, también ahí se va a indagar, ¿no? Dentro de lo que es el seminario. Sí, la verdad es que tenemos hasta el día de ayer teníamos vigente una promoción que suponía que cada acreditación que se comprase, que se adquiriese para el seminario, llevaba aparejada una acreditación adicional gratuita. Como ha surgido el tema de venir aquí, hemos considerado que para todo el que nos esté viendo, pues vamos a ampliar, efectivamente, pues os lo agradecemos, en deferencia pues a todos los telespectadores y a vosotros que habéis sido tan amables de acogernos este ratito aquí. Pues entonces explicamos eso, para que lo sepan. Imaginen, se apuntan al seminario, pues su pareja también está apuntada, se lo pueden regalar a su pareja, se lo pagan para ustedes y luego se lo regalan a su pareja y a lo mejor, quién sabe, con un fin de semana, realmente durante los próximos meses, años, quién sabe, han podido tener mecanismos o pequeñas herramientas para poderse entender mejor. Anda, que no sería bonito. Efectivamente. Claro, lo bueno perdona que te corte, lo bueno de este trabajo, Eduardo, que estabas diciendo que te cambia durante meses, años, lo bueno es que al trabajar con la persona, eso, lo que ocurra, queda para siempre. Claro. Porque no es algo que te imponen desde fuera, sino que te abren nuevos puntos de vista y tú mismo descubres, viviendo experiencialmente, descubres esas nuevas realidades, ¿no? Y ya te las llevas para siempre. Te las llevas puestas. Fabuloso, ya están viendo ustedes una gran opción que tenemos, lo dicho, días 28 y 29 de septiembre, es decir, este fin de semana, se pueden acercar, será en el Hotel AC Palacio de Santa Ana y las posibilidades lo pueden apuntar también, en Facebook teníamos la posibilidad, Facebook, ¿verdad? Sí. Poniendo el código del amor y allí ya lo tenemos. Y cualquier duda que nos llame. El código del amor y ya está. Y cualquier duda también puede llamar al número de teléfono que han estado viendo en esta entrevista y qué mejor. Charles, Carmen, muchísimas gracias y esperemos que vayan surgiendo muchos más, que es lo importante, que surjan muchos más y que se nos pueda ayudar a todos un poquito a entendernos mejor a uno mismo y seguro que si uno se entiende mejor a uno mismo, luego podrá convivir mucho mejor. Muchísimas gracias.